A continuación, y para entregar el premio, las palabras de la señora Catherine Müller Marín, representante de la UNESCO y directora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Muy buenas tardes. Distinguido Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Apreciado Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores. Estimado Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura de la República de Cuba. Querido amigo Abel Prieto Jiménez, director de la Oficina del Programa Martiano en Cuba y presidente de la Sociedad Cultural José Martí. Apreciado profesor Héctor Hernández Pardo, subdirector general de la Oficina del Programa Martiano en Cuba. Distinguidos miembros de la Presidencia, estimados delegados e invitados, estimados martianos de todas las latitudes. Nadie nace magnánimo o vil, bondadoso o despiadado, solidario o egoísta. Las circunstancias que nos rodean al nacer son el primer cincel de nuestras actitudes, de nuestras tempranas nociones sobre la naturaleza, la sociedad, el país, la familia. José Martí creció en el ambiente hostil de una realidad colonial. Desde muy joven su sensibilidad social se puso a prueba. El contacto directo con las atrocidades de la esclavitud formó en él un sentido de justicia y fue haciéndolo desear unir su suerte a la de los oprimidos. Sus versos son testigos de una promesa que se proyecta con fuerza hacia el futuro de su personalidad y su trayectoria. Dotar de sentido histórico a las duras pruebas que debió enfrentar a temprana edad fue lo que le ayudó a sobreponerse al dolor físico y filial para dedicarse por entero a la liberación de Cuba. La causa independentista y el alzamiento de la de Majagua, liderado por Carlos Manuel de Céspedes, catalizaron en Martí el reconocimiento del bando en el que debería militar, el de los que aman y fundan. El saldo extraordinario de su corta vida dejó huella por medio de la creación de un partido para la unidad, el proyecto fundamentado de una república con todos y para el bien de todos, el conocimiento probablemente más completo en el siglo XIX sobre las dos Américas divididas por el río Bravo, la sajona y la nuestra, y las cartas credenciales de un nuevo movimiento literario, solo por citar algunos hitos. Es en este marco que quiero compartirles mi emoción al revisitar sus obras para la preparación de este magno evento. Me ha impactado la feliz conjunción entre el pensamiento martiano y los principios y prioridades que rigen el trabajo de cada uno de los grandes programas de la UNESCO. Quiero destacar algunos ejemplos de esa oportuna concordancia que nos muestra que medio siglo antes de que se fundara la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, Martí fue un precursor de su profundo pensamiento humanista. La visión de la UNESCO en educación está resumida en el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, que se propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Las concepciones de Martí sobre la educación se alinean perfectamente con los pilares que acabo de leer. Concibió el ser humano en un constante proceso de perfectibilidad en todos los planos, especialmente en el moral. Cito, no fructifica la educación si no es continua y constante. Para ejemplificar con elocuencia lo anterior, vemos extractos en sus obras que dicen: educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es preparar el hombre para la vida. Y en su revista mensual para los niños de América, La Edad de Oro, escribió: la educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte. El cuerpo es siempre el mismo y decae con la edad. La mente cambia sin cesar y se enriquece y perfecciona con los años.
Y en los boletines de Orestes, allá en el año 1875, Martí nos comparte su pensamiento visionario sobre género, diciendo: la educación de la mujer garantiza y anuncia los hombres que de ella han de surgir. Pero siempre al lado de su prédica va su práctica. Fueron múltiples las contribuciones de Martí como pedagogo, desde los debates en el Liceo Hidalgo en México, su desempeño como profesora en la Escuela Normal Central de Guatemala o en el Colegio de Santa María en Venezuela, o hablando simplemente con los obreros negros en la Liga de la Instrucción de Nueva York. Lo movía la convicción de que las nuevas repúblicas americanas deberían corresponderles ciudadanos nuevos, capaces de conducirlas y desarrollarlas. Para la UNESCO, el desarrollo no puede ser sostenible sin la cultura. Solo un enfoque basado en el respeto mutuo, el diálogo abierto y la interacción armoniosa entre las culturas y los pueblos, la salvaguardia de las expresiones culturales y del patrimonio y la diseminación de los ideales de paz y no violencia pueden llevar a resultados duraderos, inclusivos y equitativos y al cultivo de la tolerancia. José Martí trabajó incansablemente en todas esas direcciones. Además de ser él mismo un brillante ensayista, traductor y poeta, un hombre de lenguas con gran capacidad de comunicación, que nos sigue removiendo el alma con sus versos de carmín encendido, fue permanente divulgador y gestor cultural. Entendemos su interés por los idiomas como parte de uno de los 4 pilares de la sociedad del conocimiento que promueve la UNESCO, el del respeto por la diversidad lingüística. Consecuentemente, con aquel precepto suyo de que la madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la república y el remedio de sus vicios es, sobre todo lo demás, la propagación de la cultura. Martí plasmó en sus ensayos Escenas Mexicanas, Guatemala, Las Ruinas Indias y el fundamental Nuestra América, por solo mencionar algunos ejemplos, la cuestión de la identidad cultural de un continente mestizo, amalgamado, que debía mirarse por dentro para conocer sus elementos constitutivos. El reconocimiento y defensa de la diversidad cultural y el pluralismo fueron para Martí, como lo son para la UNESCO, una condición sine qua non para el diálogo, la interacción armoniosa entre individuos, grupos y naciones, así como para la integración necesaria y la cohesión sobre la base de la unidad en la diversidad. Convencido de que junto con el trabajo honrado, la cultura es indispensable para la libertad personal y social, Martí usó los medios a su alcance para multiplicar su pensamiento y llevar su mensaje a las capas más humildes. Su labor periodística en diarios como La Nación de Buenos Aires, La Opinión Nacional de Caracas, La Opinión Pública de Montevideo, La República de Tegucigalpa, el Partido Liberal de México y Las Américas de Nueva York, estuvo centrada en sensibilizar a la opinión pública con la realidad de su tiempo, sus contradicciones y desafíos más agudos. Y lo había dicho en un artículo publicado en la revista Universidad de México el 8 de julio de 1875. Tiene la prensa periódica altísimas misiones. Es la una explicar en la paz y en la lucha fortalecer y aconsejar. Es la otra hacer estudio de las graves necesidades del país, fundar sus mejoras. La prensa no es aprobación bondadosa o ira insultante, es proposición, estudio, examen y consejo. Vemos así como Martí confiere valor a la comunicación y la información, uno de los grandes programas de la UNESCO. Su labor más destacada en este sentido se puede considerar el periódico Patria, fundado por él en marzo de 1892 para fungir como voz y guía de los simpatizantes de la causa independentista que Martí se había propuesto aglutinar. En el caso de las ciencias, tanto naturales y exactas como sociales, la UNESCO estimula la investigación como un factor de aceleración del desarrollo económico y a la vez un elemento determinante en la construcción de sociedades más sostenibles, de compromiso con las nuevas generaciones, susceptibles de preservar mejor los recursos naturales del planeta y capaces de utilizar los resultados científicos para nutrir
la toma de decisiones e impulsar la transformación social. Dichos afanes conectan de modo distintivo con el ideario y la práctica martianos. En una carta que escribió a la pequeña María Mantilla poco antes de morir, le dice: donde yo encuentro poesía mayor es en los libros de ciencia, en la vida del mundo, en el orden del mundo, en el fondo del mar, en la verdad y música del árbol y su fuerza y amores, en lo alto del cielo, con sus familias de estrellas y en la unidad del universo que encierra tantas cosas diferentes y es todo uno. Igualmente le dedicó a la filosofía, madre de las humanidades, hermosos pasajes donde se aprecia su concepción de esta como el conocimiento de las causas de los seres, de sus distinciones, de sus analogías y de sus relaciones. Como se ve, todas estas valoraciones y acciones martianas lo sitúan, sin lugar a dudas, no en el pasado de las aspiraciones de los seres humanos por un mundo más justo, verdaderamente armónico y solidario, sino en el futuro de esas aspiraciones. Martí está vigente en todos los tiempos. Y así lo expresa este dibujo de un niño de 11 años que puso a Martí, que estaba recostado donde crece la palma, con un celular en las manos. ¡Qué mensaje tan poderoso para nosotros! Lo trajo a su día. La impronta de Martí en cada uno de los grandes programas de la UNESCO lo convierte en un paradigma para la organización y en una fuente útil de lecciones en la consecución de los nobles objetivos cara al 2030 y más allá. José Martí está en el corazón de la UNESCO. Vemos su manifestación en el proyecto de Solidaridad Internacional José Martí, que cada 3 años, desde el 150 aniversario del natalicio del apóstol en 2003, organiza estos magnos eventos. Gracias a su trabajo sostenido y su incansable tenacidad para levantarse por encima de cualquier desafío, aumentar su impacto internacional, establecerse como una gran plataforma de trabajo en favor del multilateralismo y conformar un polo de atracción de las voluntades emancipadoras a lo largo del mundo, el proyecto José Martí se ha vuelto un instrumento capaz de cohesionar en torno a objetivos compartidos al arco diverso de imaginarios, cosmovisiones e ideas que están presentes en todos ustedes, los más de 900 delegados de 62 países que dan alma a este foro. En alguna ocasión, ese martiano esencial que fue el cubano Cintio Vitier expresó que solo podía unirse lo diverso. Así lo demuestra el acercamiento sostenido de nuestros caminos desde hace casi 2 décadas hacia una ruta común que logre salvar al planeta de los graves peligros que lo acechan. Además de la riqueza generada en esas conferencias por el equilibrio del mundo que ayudan a colocar en la palestra los valores martianos, el proyecto de Solidaridad Internacional José Martí ha llevado a sembrar en numerosas universidades de diversos países más de 40 cátedras martianas que ha propiciado la traducción a múltiples idiomas de la obra del héroe nacional de Cuba, permitiendo que su palabra siga convocando y trascendiendo fronteras. Por estos resultados, agradecemos a la Oficina del Programa Martiano de Cuba y a la Sociedad Cultural José Martí, presididas ambas desde su fundación por el doctor Armando Hart Dávalos, quien supo encontrar la cultura en todas partes, consagrarse a promoverla, alimentar su frondosidad hacia afuera y profundizar sus raíces en nuestra América. Rindo al doctor Armando Hart merecido tributo en esta sala. También a la generación del centenario, por cuyo legado de continuidad siguen bajando la escalinata de la Universidad de La Habana con antorchas encendidas, miles de jóvenes sonrientes liderados por las máximas autoridades del país. Ese vínculo estrecho entre la UNESCO y José Martí se ve reflejado también en el Premio UNESCO José Martí, que reconoce la universalidad y la validez de los ideales del héroe nacional cubano y que hoy nos convoca para celebrar a don Roberto Fernández Retamar, quien con honda vocación y convicción martiana es el primer cubano galardonado con el Premio José Martí, el cual entregaré hoy a nombre de la Directora General de la UNESCO. Roberto Fernández Retamar le ha abierto a nuestros pueblos de América Latina y el Caribe
las puertas de la mítica Casa de las Américas, la cual hace un año recibió el premio Jaime Torres Bodet de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes que otorgan la UNESCO y la Universidad Nacional Autónoma de México. Don Roberto ha enriquecido el caudal de respuestas sobre quiénes somos, ha tejido con el conocimiento de nuestra identidad cultural una red protectora que al mismo tiempo permite el flujo de lo más auténtico de la creación universal, la cual ha asumido siempre en función de su servicio a los demás. Gracias, don Roberto, por su ejemplo. Yo voy a expresarle a usted lo que siente la UNESCO por medio de mi abrazo. Muchas gracias.